Bienvenidos a Crónicas Nocturnas. Apaga las luces, ponte los auriculares y acompáñanos en un relato donde la oscuridad tiene voz propia. Esta es la historia de la Casa del Espejo. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques densos, existía una casa abandonada que había permanecido vacía durante décadas. Los vecinos la llamaban la Casa del Espejo, y las leyendas que la rodeaban eran tan antiguas como la madera crujiente de su entrada. Decían que quien se acercara al enorme espejo del vestíbulo veía reflejada no solo su imagen, sino también su peor miedo y algo más. Una tarde de otoño, un grupo de 5 amigos decidió desafiar la leyenda. Marta, la más valiente, lideraba el grupo. Con linternas en mano y cámaras listas para documentar su aventura, cruzaron el portón oxidado que chirrió con un sonido lastimero. Al entrar, el aire estaba frío, húmedo y cargado de un olor que recordaba a moho y antigüedad. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y los muebles, viejos y polvorientos, parecían mirar con ojos invisibles. En el vestíbulo, justo frente a ellos, se encontraba el espejo. Era enorme, enmarcado en madera negra tallada con motivos que nadie podría describir del todo. Marta se acercó lentamente, y al reflejarse, notó que algo no estaba bien, su reflejo no la imitaba. Su reflejo sonrió de manera macabra, aunque ella no lo hacía. Marta retrocedió, pero sus amigos, incrédulos, la tomaron del brazo y la alentaron a que no se asustara. La tensión comenzó a crecer, y una sensación extraña recorrió sus espaldas. La casa parecía moverse con ellos, como si respirara. Las sombras de las paredes comenzaron a alargarse y a moverse, sin que hubiera nadie más en la habitación. Las linternas parpadearon y las cámaras captaron algo que ninguno de ellos quería ver, figuras difusas cruzando detrás del espejo. Marta quiso gritar, pero la palabra se quedó atrapada en su garganta. Su reflejo permanecía allí, sonriendo, observándola. Intentó apartarse, pero algo invisible la retenía, y un escalofrío heló la sangre de todos los presentes. Al final, con un esfuerzo tremendo, lograron moverse, pero la sensación de que alguien, o algo, los observaba, no los abandonó ni un segundo. La casa parecía viva, respirando, susurrando, esperando. Tras la primera experiencia en el vestíbulo, Marta y sus amigos intentaron salir de la casa. Pero las puertas que antes parecían normales ahora estaban selladas por un misterio invisible. Cada empujón, cada intento de abrirlas se encontraba con una resistencia extraña, como si la casa misma decidiera mantenerlos dentro. El grupo empezó a percibir cosas diferentes. Laura juraba que veía figuras moverse por los pasillos, David sentía que las paredes se acercaban lentamente, mientras que Jorge aseguraba escuchar voces llamando su nombre desde la oscuridad. Marta, aterrorizada, comprendió que el espejo no era el único fenómeno extraño en esa casa. Decidieron avanzar hacia las habitaciones del piso superior, con la esperanza de encontrar otra salida o una ventana que los liberara. Allí, encontraron diarios antiguos y cartas amarillentas. Cada documento relataba historias de personas que habían desaparecido en la casa hacía décadas. Todos mencionaban el espejo, pero también hablaban de sombras que caminaban cuando nadie estaba presente, de risas macabras y de susurros imposibles de ignorar. Mientras Marta leía un diario, una figura difusa apareció frente a ella en el reflejo de una ventana. Era alta, oscura, sin rasgos claros, pero con un movimiento lento y deliberado. Intentó gritar, pero su voz se perdió en un eco profundo que parecía emanar de las paredes. La tensión llegó a su punto máximo cuando uno de los amigos, Carlos, desapareció repentinamente. Un silencio absoluto llenó la habitación, la linterna cayó al suelo y se apagó. Solo quedaron los murmullos de la casa y la sensación de que algo se movía entre las sombras. Marta sintió un frío extremo que la paralizó mientras miraba hacia la oscuridad. Una voz distante y hueca susurró, «No debiste venir». Cada paso que daban parecía prolongar la noche infinitamente. La casa parecía deformar el tiempo, y los minutos se estiraban como si estuvieran atrapados en un sueño eterno de terror.
Marta y los pocos amigos que quedaban se adentraron más profundamente en la casa, guiados por un escalofrío que recorría sus espaldas. Cada habitación parecía susurrar secretos antiguos. Pinturas descoloridas de antiguos propietarios los observaban desde las paredes, y la madera crujía bajo sus pies como si la casa respirara a su alrededor. En el despacho principal encontraron un baúl cubierto de polvo. Dentro, apilados, había diarios antiguos, cartas selladas y fotografías en blanco y negro que mostraban a personas con miradas vacías, como si algo en la casa hubiera robado su alma. Cada documento estaba escrito con un lenguaje antiguo, lleno de advertencias y símbolos que Marta no pudo comprender completamente. Al leer uno de los diarios, Marta descubrió que la casa del espejo había sido habitada por un hombre obsesionado con capturar la esencia de las personas a través de su reflejo. Aquellos que se atrevían a mirar el espejo quedaban atrapados en una dimensión paralela, su reflejo cobrando vida propia. Las víctimas eran luego olvidadas por la realidad exterior, sus historias desapareciendo con ellas. Mientras leían las cartas, cada uno de los amigos comenzó a recordar incidentes extraños de su pasado que ahora cobraban sentido. Sombras que los habían seguido, espejos que parecían observarlos y sueños recurrentes con la casa. La conexión entre ellos y la casa del espejo era más profunda de lo que jamás hubieran imaginado. De repente, la linterna de Marta iluminó algo que los hizo retroceder. Un espejo antiguo, diferente al del vestíbulo, colocado contra la pared lateral, con un marco tallado que parecía respirar. Al mirar, vieron no su reflejo, sino escenas del pasado de la casa, figuras atrapadas, gritos mudos y el antiguo propietario observándolos con ojos vacíos. El grupo comprendió que la única manera de escapar era entender la historia completa de la casa. Cada página de los diarios revelaba fragmentos de un misterio centenario, y cada fragmento estaba conectado con el espejo. Marta se dio cuenta de que la casa los estaba preparando, y que para sobrevivir, tendrían que enfrentarse a sus peores miedos y a los secretos de aquel lugar. El aire estaba cargado, pesado, como si la casa respirara con ellos. Marta lideraba al grupo, avanzando hacia la sala principal donde se encontraba el espejo que había empezado toda esta pesadilla. La habitación estaba aún más oscura que el resto de la casa, y el reflejo del espejo parecía absorber la poca luz de las linternas. Al acercarse, cada uno comenzó a percibir algo distinto en el espejo, sombras que imitaban sus movimientos pero con una sonrisa maliciosa, figuras de personas que habían desaparecido hacía años, y fragmentos de recuerdos propios que nunca habían compartido con nadie. Era como si el espejo estuviera vivo, alimentándose de su miedo y de sus memorias más profundas. Marta respiró hondo y decidió que la única manera de salir de la casa era enfrentarse al espejo directamente. Les recordó a sus amigos que debían mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de todos. Cada paso hacia el espejo era un esfuerzo titánico, el aire parecía más frío y pesado, y el tiempo se estiraba y contraía, como si la casa jugara con ellos. Cuando finalmente estuvieron frente al espejo, Marta extendió la mano. Al tocar la superficie, una energía helada recorrió su brazo, y las imágenes en el espejo comenzaron a cambiar rápidamente. Vieron escenas de sus peores miedos, caer en abismos infinitos, ser atrapados por figuras sin rostro, y escuchar gritos que no podían localizar. De repente, cada uno de los amigos quedó atrapado en su propio reflejo. Sus imágenes en el espejo comenzaron a moverse independientemente, actuando de maneras que ellos no podían controlar. Marta vio cómo su reflejo se separaba de ella, acercándose lentamente con una sonrisa que no era suya. Intentó gritar, pero no salió sonido de su garganta. La habitación estaba cubierta por un silencio absoluto, roto únicamente por el tic-tac del reloj y los susurros que parecían provenir de las paredes mismas. Desesperados, comenzaron a experimentar con el espejo, tocarlo de distintas formas, hablarle, intentar romperlo. Pero cuanto más interactuaban, más el espejo parecía absorber sus recuerdos y emociones. Cada uno empezó a ver escenas de su pasado, secretos que jamás habían contado, y los reflejos los confrontaban con versiones distorsionadas de sí mismos. Marta se vio a sí misma como alguien débil, perdida y traicionera, mientras que los demás enfrentaban sus propios temores,
Laura vio su cuerpo flotando sin vida, David a sus padres desaparecidos, Jorge a su propio reflejo sonriendo de manera malévola. Marta comprendió que el espejo no solo reflejaba la imagen, sino que exponía la esencia del alma, las inseguridades y los secretos más oscuros de quienes lo miraban. Para sobrevivir, cada uno tendría que enfrentarse a su propio reflejo y aceptar lo que veía, en lugar de huir del miedo. Con mucho esfuerzo, Marta cerró los ojos y respiró profundamente, concentrándose en su verdadera esencia y recordando quién era realmente. Lentamente, su reflejo comenzó a imitarla correctamente, y la sonrisa macabra desapareció. Los demás la siguieron, uno a uno, enfrentando sus miedos, hasta que el espejo finalmente dejó de distorsionar las imágenes. Pero el alivio fue breve. Una grieta apareció en la superficie del espejo, mostrando un mundo oscuro detrás de él, figuras atrapadas que parecían pedir ayuda, pero que también observaban con hambre y malicia. Marta entendió que la casa del espejo no liberaría a nadie fácilmente, siempre quedaría algo de ella allí. Con un último esfuerzo, el grupo logró retroceder y alejarse del espejo, saliendo de la habitación con el corazón latiendo al límite. La casa estaba silenciosa, pero la sensación de ser observados no desapareció. Marta comprendió que aunque habían sobrevivido a la prueba del espejo, la noche aún no había terminado, y la casa del espejo seguiría esperando, paciente, a la próxima víctima. La tensión en el aire era insoportable. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, y cada crujido resonaba como un latido siniestro. Marta lideraba al grupo, que avanzaba con linternas en mano. Sus amigos estaban exhaustos, temblando, pero sabían que retroceder no era una opción. Carlos seguía desaparecido, y la única esperanza de encontrarlo estaba dentro de la sala del espejo. Antes de entrar, Marta recordó los diarios antiguos: quien enfrenta su miedo y acepta su reflejo puede sobrevivir. Quien huye, se queda atrapado para siempre. Con un gesto firme, empujó la puerta que llevaba al vestíbulo principal, donde el espejo los esperaba. La superficie era ahora más oscura, como un abismo reflejando la luz mínima de sus linternas. Al mirar, cada uno vio cosas distintas. Laura vio una versión de sí misma llorando en soledad, David vio escenas de su infancia con pérdidas que nunca había superado, Jorge vio su egoísmo reflejado en un rostro deformado. Marta, aterrorizada, vio su reflejo acercándose lentamente, pero esta vez no solo sonreía, parecía vivir, respirando y observándola con intención propia. De repente, el espejo comenzó a distorsionar la realidad a su alrededor. Las paredes se estiraban, los pasillos parecían infinitos, y la habitación misma parecía girar y moverse. Cada uno se enfrentó a escenas que mezclaban sus recuerdos con los horrores de la casa, figuras atrapadas que intentaban salir, gritos de víctimas pasadas, y sombras que parecían querer absorberlos. Marta comprendió que la única forma de salvar a Carlos y escapar era enfrentar directamente sus miedos más profundos. Les pidió a sus amigos que se tomaran de las manos y cerraran los ojos, concentrándose en quiénes eran realmente. Uno a uno, aceptaron sus reflejos y secretos más oscuros. Laura lloró por sus pérdidas, David aceptó sus decisiones pasadas, Jorge reconoció sus errores y Marta enfrentó su miedo a perder a sus seres queridos y la culpa de no haber protegido a todos. El espejo comenzó a ceder. Las figuras atrapadas dentro de él gritaban por un instante y luego desaparecieron en un brillo de luz fantasmal. Carlos emergió lentamente, confuso pero ileso, y el grupo respiró aliviado, aunque la casa seguía susurrando a su alrededor. Pero la calma fue temporal. Marta notó un pequeño detalle: dentro del reflejo, había una grieta que mostraba otra dimensión, un lugar donde los ecos de los miedos aún existían, observando y esperando nuevas víctimas. La casa del espejo nunca olvidaba, y aunque ellos habían sobrevivido, la amenaza no desaparecía completamente. Con un último esfuerzo, el grupo se dirigió a la salida. Cada paso parecía arrastrarlos hacia atrás, pero finalmente la puerta se abrió y la luz del amanecer iluminó sus rostros. La casa del espejo quedaba atrás, silenciosa, majestuosa y aterradora, como si hubiera presenciado todo y guardara el secreto de lo que había ocurrido. Y así termina esta historia de Crónicas Nocturnas.
¿A vosotros os habría pasado lo mismo que a Marta y sus amigos? Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros y darle a like para no perderos las próximas crónicas nocturnas. Y si queréis, dejad en los comentarios qué historia os gustaría que contara la próxima vez. ¿Un misterio real, una leyenda urbana o algo paranormal? Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, cuidado con lo que refleja el espejo.